¿Por qué nos damos tanta importancia personal? De este tema vamos a hablarte hoy en este video, cuya raíz se encuentra en lo que Gurdjieff identificara como los dos gigantes a vencer en nosotros mismos para poder lograr otra conciencia. Estos dos gigantes, Gurdjieff los considera los enemigos más importantes que nos impiden llegar a esa conciencia más esencial. ¿Y en qué nos puede sanar interiormente esto? Hoy te vamos a hablar de perder esa importancia personal como le enseñara su maestro don Juan Castaneda en esta maravillosa obra tan conocida con profundos significados psicológicos, y lo vamos a abordar desde la perspectiva de la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff. Y para eso vamos a traerte un poema referente a este tema en esta serie que estamos haciendo del gran maestro sufí Rumi. Bienvenidos a Aztlán Nueva Era, un canal de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán de conocimiento unificado integral con más de 60 años en la enseñanza. Ya comenzamos. Bien, vamos a comenzar con un hermoso poema de Rumi y después vamos a ir desarrollando este tema a partir de las enseñanzas del cuarto camino de Gurdjieff y la psicología de Jung. Ponemos el poema en pantalla y el texto dice así: el intelecto es luminoso y busca justicia. Entonces, ¿por qué el oscuro ego prevalece sobre él? Porque el ego se siente en casa en el cuerpo, mientras que el intelecto es solo un visitante. En su puerta, el perro ego es como un león. Qué importante enseñanza esta, ¿verdad? El intelecto, como la función del pensar, es en sí mismo un aspecto de nuestra naturaleza. Pero acá dice que hay otro factor en nuestra psicología que prevalece sobre eso más esencial, y que es la personalidad. ¿Qué quiere decir esto con prevalecer? ¿Es el ego negativo? Desde el punto de vista de las psicologías que enseñamos en nuestros cursos, el ego, como parte de la estructura de nuestra mente, no es algo malo, sino que aquí lo que está queriendo transmitirnos este maravilloso poema es lo que Gurdjieff llama la falsa personalidad. Él habla de personalidad y falsa personalidad en la enseñanza del cuarto camino. La personalidad es el ego, que es como un coordinador que percibe toda la información que recibimos del mundo externo a través de los 5 sentidos, que es un elemento importante de nuestra mente, necesario para vivir en el mundo físico. Es como un intermediario entre el mundo externo y la mente, que es la parte interior. Pero por otro lado, habla de una falsa personalidad, que es cuando todo lo que vamos adquiriendo desde chicos, por imitación, por modas, por la influencia del entorno, va formando una imagen de sí mismo alejada de lo esencial y va reemplazando esta imagen en lugar de la conciencia real. Porque todo eso va moldeando la forma de ser y la va alejando de su verdadera esencia. Por eso es en realidad un pequeño perro, dice el poema, pero que actúa o se cree un león. Esto es, que se considera a sí misma como la verdadera conciencia y se atribuye cualidades que no tiene. Y es así que empiezan a crecer en nosotros esos dos gigantes, como la vanidad y el orgullo, y la importancia personal. Y uno puede preguntarse, ¿y en qué nos ayuda dejar la vanidad y el orgullo o el considerarme alguien importante? Esta es una enseñanza acerca de un cambio profundo y que tiene que ver con perder esa vanidad e importancia personal. La idea de dejar la importancia personal puede sonar negativa para nosotros hoy, donde lo que se difunde a nivel masivo es todo lo contrario, con el tema de la autoestima, por ejemplo. Gurdjieff plantea del siguiente modo, dice que experimentar la propia nadidad es importante por lo misterioso y lo milagroso de la existencia. La propia nadidad, dice, en el sentido de que no somos nada,
frente a la inmensidad del universo, por supuesto. Esto también está en el budismo cuando se habla del anatman, la doctrina del no-yo, donde este yo, este ego, que está fragmentado según estos sistemas de psicología en múltiples personalidades contradictorias, no es lo importante y no es lo real. Pero esta idea, si no la comprendemos bien, puede generar confusión. Así que vamos a analizar qué quiere decir esto. ¿Por qué desde esta enseñanza es primordial perder la importancia personal y cuál es el obstáculo de darnos tanta importancia? En nuestro mundo occidental, muy alineado al culto de la vanidad y de la personalidad, todo lo hacen personalidades. Y la idea de todos estos sistemas de psicología es ir más allá de este ego. Entonces, acá con esta idea de perder la importancia e ir más allá del ego, ahí encontramos lo real de nosotros mismos. Y ahí es donde puede aparecer una verdadera estima de nosotros mismos. La autoestima, así como es planteada hoy a nivel masivo, puede ser un poco contraproducente. Porque, ¿qué tendríamos que estimar en nosotros en realidad? Sería la cuestión a analizar en este caso. ¿Tengo que estimar de mí cualquier contenido de la mente? Tanto Jung como Gurdjieff consideran que no, y nosotros obviamente nos alineamos a ellos. Y esto es porque se está considerando que todo individuo tiene un solo yo. Y estas psicologías consideran que este ego, este yo, está fragmentado en múltiples personalidades contradictorias. Gurdjieff le llama yoes a este conjunto de personalidades contradictorias y Jung le llama el complejo del ego. Entonces, desde el momento que contemplamos que tenemos muchos yoes, muchas personalidades, va a haber aspectos que sí tenemos que estimar, que sí les tenemos que dar una importancia en nosotros, y otros que no, que tienen que ver más con lo que Jung llamara la sombra, que son los aspectos destructivos y violentos de nuestro ser o de un individuo. Estos aspectos no tenemos que estimarlos en uno mismo. En ese sentido, por otro lado, se difunde erróneamente sobre la psicología de Jung de que tenemos que amigarnos con la sombra. No es tan así decir que nos tenemos que amigar con lo negativo, sino que en realidad lo tenemos que hacer consciente. Es una diferencia muy sutil, pero que es importante a la hora de querer hacer un trabajo interno y no correr un peligro psicológico, porque amigarse con lo que es destructivo, con lo que es negativo, no es favorable desde este punto de vista. Si tomáramos los pensamientos, las emociones, como algo tan real como el cuerpo, como los objetos, que es el enfoque de esta psicología, donde se toma el mundo interior como tan real o más real incluso que el mundo exterior, si los tomáramos tan reales como los objetos físicos, que lo que pienso y siento es algo real, en el sentido de que es algo concreto, que existe, y que es lo que conforma mi mente, entonces va a ser importante discernir con qué aspectos de mi mente sí tengo que amigarme y qué aspectos de mi mente voy a tener que combatir en mí mismo. Los pensamientos, las emociones, los impulsos producen efectos. Nos pueden enfermar como también nos pueden sanar. Entonces acá se torna en algo muy importante en lo psicológico, identificar los mejores lugares y los peores lugares de nosotros mismos, aspectos o personalidades que son destructivas. Con estas no nos tendríamos que amigar, las tendríamos que reconocer, eso sí, porque así como externamente reconocemos a un enemigo exterior y no lo confundimos con un amigo, también tendríamos que reconocer en el mundo interior a nuestros amigos y enemigos internos. ¿Y a quién vamos a buscar como amigos? ¿Cuáles son los amigos internos y cuáles los aspectos sombríos? Estos últimos no serían nuestros amigos. No es que hay que reprimirlos, sino que hay que reconocerlos y ubicarlos en su lugar. Como identificamos también o muy bien a un enemigo. Uno no se sentaría a comer o a dialogar con un criminal, ¿o sí? Entonces, internamente, no nos vamos a sentar en la misma mesa con las emociones más destructivas que tenemos o las emociones negativas. Pero bien, volviendo al tema de la vanidad y la importancia personal como un obstáculo para el crecimiento psicológico y espiritual, hay una obra muy linda en donde muestra el tema de la vanidad y la importancia personal,
que es la saga de Carlos Castaneda y su maestro Don Juan, donde ahí el personaje de Castaneda representa a un intelectual, académico y racionalista que se jactaba de sus conocimientos en antropología. Y en el vínculo que va haciendo con este indio yaqui, que era un sabio, un maestro, no era un indio cualquiera, se va enfrentando con enseñanzas por parte de Don Juan que chocan con su vanidad. Él en sus visitas se mostraba como una personalidad o una persona con una falsa humildad, disfrazada con una muestra de cierto respeto hacia Don Juan, pero queriendo manejarlo para cumplir su propósito de la investigación antropológica que estaba llevando a cabo. Y Don Juan, que era un maestro y sabía del defecto psicológico que tenía Castaneda, se va burlando de su vanidad, queriéndole enseñar que en realidad la imagen que tenía de sí mismo era falsa, era sobredimensionada, porque solo tenía unos pocos conocimientos y datos, pero no sabía de la otra realidad y de los misterios de la existencia. Y entonces le va mostrando que en realidad él era pequeñito, alguien insignificante como para creerse alguien tan importante. Por eso, una de las enseñanzas que le transmite es la de perder o dejar de lado la importancia personal, la vanidad y el orgullo personal. Y Castaneda, que tenía bastante evolución, al principio se ofendía, su personalidad del ego era la que se ofendía, por supuesto, pero había otra parte en él, más profunda, que reconocía lo que Don Juan le estaba queriendo enseñar y trataba de comprenderlo, lo aceptaba. Bueno, y finalmente se convierte en un discípulo de su maestro y cambia a otra conciencia y se conecta con ese yo más esencial, con esa inteligencia o intelecto más profundo, como se refiere aquí Rumi en el poema, dejando atrás su forma racionalista de interpretar el mundo. Bueno, ¿cuántas cosas nosotros no hacemos en nuestra vida por vanidad, por importancia personal? La vanidad tiene que ver con la importancia personal. De que yo me merezco otra cosa, decimos, o las cosas tienen que ser de otra manera. ¿Cuántos problemas no enfrentamos adecuadamente porque a mí no me puede estar pasando esto? Yo me merezco algo mejor, me digo. Y como yo me merezco algo mejor, esto lo desecho, lo descuido, no le presto atención y entonces me quejo, protesto y estoy siempre con emociones negativas. Se basa esto en una falsa imagen de uno mismo o en una fantasía. Uno se ha hecho una imagen de sí mismo importante como de una persona importante. Por eso uno llega a decir, ¿cómo usted me habla así? ¿Vieron? Hay muchos ejemplos de esto. ¿No sabe quién soy yo? Jung a esto lo identificaba o lo llamaba la identificación con el arquetipo del personaje, que en psicología es la inflación del ego. Así le llamaba Jung, un ego inflado. ¿Y qué es un ego inflado? Es como un globo que se pincha con facilidad, se puede ofender fácilmente. Un ego inflado no se sostiene porque no está apoyado sobre bases verdaderas. Y el ego inflado no puede engañar a un sabio, como en este caso de Don Juan, ni tampoco al inconsciente colectivo en nosotros del que hablara Jung, que es en realidad una conciencia superior en nosotros. De lo contrario, esta conciencia superior en nosotros es la que luego nos impone las neurosis y los complejos. Y un ego inflado no puede hacer nada frente a un complejo, porque la realidad es que se basa en una imagen falsa. Y como se basa en algo falso de sí mismo, eso se desmorona muy fácilmente. Por eso es tan importante tener una estima adecuada de nosotros mismos, equilibrada, reconocer lo positivo y lo negativo, hacerlo consciente y dejar la vanidad y la importancia personal. Gurdjieff daba otro ejemplo, el de la propia nadidad, como mencionamos al principio, frente a la inmensidad del cosmos. ¿Cómo nosotros, una pequeña partícula dentro del vasto universo, nos creemos superiores o nos creemos dioses? Nos tendríamos que preguntar, ¿cuánto ignoramos? ¿Cuánto sabemos de los misterios de la vida? Justamente esto transmite esta enseñanza y es una idea sanadora y terapéutica. Entonces, aprender las técnicas también para liberarnos de la vanidad y del orgullo y la importancia personal es fundamental para descubrir lo más auténtico en nosotros. Hoy te queríamos comentar estas ideas. Gracias por estar del otro lado, esperamos que te haya gustado y a los que les interese saber más
de esta y otras técnicas que enseñamos en el método Astran y la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff, acá abajo en la descripción del video les vamos a dejar toda la información de nuestros cursos y a continuación un video presentación del curso de esta psicoterapia. Bueno, llegamos al final y si te gustó este video, podés darle like, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos videos. Nos vemos la próxima. Chao. Desde la Escuela Astran de Psicología y Filosofía te invitamos a nuestro nuevo curso de la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el método Astran, en el que aprenderás los conceptos fundamentales de su psicología profunda, las del cuarto camino de George Ivanovich Gurdjieff y el método diseñado por el director de nuestra escuela, León Azulay, junto con las prácticas para que empieces a cambiar tu vida. Estos métodos te permitirán descubrir conceptos fijos que impiden tu felicidad, agudizar tu inteligencia mental y emocional, lograr mayor seguridad y superar las barreras y miedos, y aprender a ser tú mismo, entre otras cosas más. Esto lo podrás lograr a través de las técnicas que ofrece el método Astran, con más de 60 años de práctica y enseñanza. No te pierdas la oportunidad de entrenar tu mente para lograr los máximos resultados y desarrollar todo tu potencial. Abajo en la descripción del video vas a encontrar toda la información de cómo participar. Te esperamos.